Creo que ya puedes darle a grabar, Paco. Bien, perfecto. Listo. Ok, bueno, buenas noches. Vamos a empezar. Muchas gracias por el interés en este tema. Bienvenidos, bienvenidas. Veo a varios nombres y algunas caras conocidas. Me da mucho gusto de coincidir en este espacio. Digo, especialmente ya que la pandemia nos puso en estas condiciones, ¿no? Pues este es el medio por el cual podemos coincidir como grupos, pues, ¿no? Bueno, voy a iniciar. Ya les explicó Paco cuál es la dinámica. Me gustaría que esto fuera un espacio multidireccional, ¿ok? Que no sea únicamente que yo hablo y listo, ¿no? Sino que podamos tener una interacción y hacer un ejercicio de alguna manera lo más parecido posible al grupo, que si bien es cierto que esto no va a ser un proceso de terapia, pero que el tema como tal se pueda construir a través del intercambio, ¿ok? Entonces, bueno, si hay algún comentario, alguna duda, hay unos iconos abajo, hay una fila, si ustedes bajan su cursor, abajo hay una fila de iconos y hay uno que dice reacciones. Ahí le pueden dar y hay una manita que dice levantar la mano, ¿no? Ya a través de eso, Paco, que nos va a estar apoyando, va a estar pendiente y para que podamos hacer las pausas necesarias para poder tener el intercambio. ¿De acuerdo? Al final vamos a tener un espacio de comentarios, reflexiones, las dudas son bienvenidas. Y les invito a que se sientan libres para poder compartir lo que quieran compartir, ¿no? Bueno, les voy a dar compartir pantalla para que pueda hacer uso de la presentación que preparé y que a mí me sirve como apoyo. Aquí estamos. No sé si ya pueden ver la pantalla. Sí, ya se ve, Julio. Ya, perfecto. Ok, muchas gracias. Ya se ve por acá. Perfecto, gracias. Muy bien, pues bueno, empezamos entonces. Beneficios de la terapia de grupo. Voy a hablar un poquito de, en general, la terapia de grupo y obviamente de pues, cuál es el impacto que tiene, ¿no? Es muy común hablar de terapia individual, pero al menos en nuestro medio, la terapia de grupo no se conoce mucho, no se tiene como mucha claridad de qué es, ¿ok? Entonces, bueno, tengo en esta primera imagen la frase de un autor, que tengo el gusto además de que sea uno de mis maestros, de Jean-Marie Delacroix, y tiene una reflexión y una frase muy interesante. De hecho, su propuesta de trabajo grupal es muy, muy, muy rica, es muy buena, ¿no? Jean-Marie dice, el rito grupal es sanador para el grupo, ¿ok? Y para el individuo. Y el rito individual en el seno del grupo es sanador para la comunidad, ¿no? Justo en estas líneas o en estas ideas de las que propone Jean-Marie es donde voy a estarme moviendo, ¿ok? Para tratar de reflexionar en ello e invitarles a reflexionar. Entonces les invito a que se sientan completamente libres de comentar, haciendo uso de esta dinámica que nos explicó Paco. Y al final igual vamos a tener un espacio para que entonces ya nos podamos ver y podamos tener el intercambio más fluido. ¿Ok? Bien. Me gustaría entonces empezar con esta idea. ¿Existe realmente la terapia individual? O sea, ¿hay realmente una terapia individual? Y planteo esta pregunta, ¿no? Y que puede sonar raro, puede parecernos tal vez un tanto extraño. ¿Por qué planteo esta pregunta? ¿Por qué pongo como duda si hay como tal una terapia individual? Si revisamos materiales de grupos o de dinámicas de grupos o de definición de grupos, nos vamos a encontrar que un grupo es a partir de dos personas. ¿Ok? Entonces, ¿la terapia individual realmente es individual?
si a partir de 2 ya cuenta como grupo, ¿ok? Estamos hablando de una terapia grupal a final de cuentas. Pero mi comentario no va únicamente a hacer cuestionamiento del cómo se ha denominado esta forma de abordar, del 1 a 1, ¿sí? Sino que va encaminado más que nada a aclarar, no puede haber una psicoterapia, no puede haber ni siquiera una psicología que no sea de grupo, que no sea a partir de mínimo la relación 1 a 1. ¿Ok? Así que partiendo de esta reflexión, el 1 a 1 ya es un microcosmos social, ya es un grupo. ¿Ok? Por lo tanto, a esto que comúnmente le llamamos terapia individual, que es donde yo paciente voy con un terapeuta, ya estamos hablando de un grupo. ¿Y por qué es importante esto? Porque no hay manera de hacer psicoterapia si no es a través del encuentro con otra persona. Es decir, no existe psicología y no existe psicoterapia de una persona. ¿Ya? Nos formamos, nos constituimos incluso como seres humanos a partir de la relación. ¿Ok? Es, para empezar, nuestra madre como uno de nuestros primeros vínculos significativos, con quien tenemos este primer encuentro y empezamos a constituir nuestra propia identidad. Es a través de la relación con nuestra madre, con nuestro padre, con nuestras figuras significativas, en este 1 a 1, que nos constituimos como personas, que constituimos nuestra personalidad, nuestra propia identidad. Por lo tanto, hablar de un proceso meramente individual, tal vez habría que reflexionarlo un poquito más, ¿no? Y digo, me queda muy claro que a esto que le llamamos comúnmente terapia individual se refiere a un proceso centrado en una sola persona, pero lo interesante es que este proceso implica la necesidad de que haya alguien poniendo el foco de atención en esta persona. Y este alguien que le pudiéramos llamar en este momento terapeuta, también está inmerso en el grupo social, al igual que el paciente. No vive, por supuesto, las mismas experiencias. No vive, por supuesto, el mundo tal cual el paciente lo vive. De hecho, nadie lo puede hacer. Pero el paciente va a necesitar de este otro, que también pertenece al grupo social, para que tal cosa llamada psicología o psicoterapia pueda existir. Por lo tanto, toda terapia es grupal, porque se necesita al menos de uno más, ¿ok? Algo así como una autoterapia, no la hay, ¿ok? Y no estoy diciendo que no pueda haber una reflexión personal, etcétera, ¿ok? Pero si estamos hablando de una psicoterapia, forzosamente estamos hablando de un proceso donde un otro está implicado. Y esto me lleva entonces a la definición de psicoterapia, específicamente psicoterapia gestal, ¿no? Que es el modelo terapéutico con el que yo trabajo. Un autor muy reconocido en el mundo de la psicoterapia gestal es Jean-Marie Robin, y él nos dice esto: esta psicoterapia es un análisis del transcurso de la experiencia en sí mismo y la presencia en el mundo. Ya solo con esta primera idea, Robin nos empieza a dejar claro que la psicoterapia no va a hablar únicamente de lo que pasa en el individuo. El individuo no es una persona con una especie de mundo interior y que además esta persona y este mundo interior estén desconectados del entorno. Estamos conectados con el entorno, ¿sí? Permanentemente. Así que los temas de los que la persona, el paciente, nos hable, van a estar siempre narrándonos su experiencia con el mundo, de cómo él vive su relación con el grupo social. Puede que llegue y me hable de su jefe, que me hable de la relación con sus padres, que me hable de su pareja,
que me hable de sus amigos, pero siempre esta mirada de los otros va a estar implicada. Por lo tanto, aún en esto que le llamamos terapia individual, que como tal, les compartí esta reflexión, no la hay, porque es un grupo a partir de 2, nos va a estar llevando el paciente una serie de temáticas que tienen que ver con sus grupos sociales. Entonces regreso a la definición de Robin. Esta psicoterapia es un análisis del transcurso de la experiencia en sí mismo y la presencia en el mundo, dando acceso a la creación de formas flexibles. ¿Qué significa esto? Lo que buscamos en la terapia, sea esto que le llamamos terapia individual o terapia grupal, o cualquier forma de terapia en cuanto a su modalidad de aplicación, es que la persona pueda descubrir o construir a partir de la relación terapéutica otras formas flexibles o flexibilizar incluso sus propias formas de relacionarse con el grupo, de relacionarse con el mundo. Y nos dice además, formas flexibles y ajustadas por la responsabilidad innovadora. ¿Qué significa esto? Aquí por responsabilidad, no estamos entendiendo responsabilidad como sinónimo del deber, para nada. Por responsabilidad estamos hablando la habilidad de responder. ¿De responder a qué? Al mundo, a la vida, diría Viktor Frankl, por ejemplo, de responder a los otros. Es decir, en la terapia voy, comparto mis experiencias, descubro a través de la relación con el terapeuta, con los demás miembros del grupo, otras formas flexibles de interactuar y de responder al mundo. Eso es lo que hacemos en terapia, llamada individual o grupal o familiar o de la modalidad que sea. Construimos otras formas de establecer contacto con el mundo. Construimos nuevas modalidades de interacción. ¿Ok? Me atrevo a decir que incluso en otros enfoques terapéuticos, al final del día, palabras más o palabras menos, buscamos exactamente lo mismo. ¿Ok? Cada quien con una manera de leer el proceso terapéutico, de acercarnos a la experiencia del otro, del paciente. Pero al final del día lo que buscamos es la capacidad de habilitar nuevas formas de interacción de las personas con su mundo. ¿De acuerdo? Ahora bien, partiendo de esta idea, entonces, ¿cómo funciona la terapia de grupo? ¿Sí? Pues bien, es muy interesante porque hay muchísima investigación, hay muchos métodos de investigación y la psicoterapia en particular, por ser un proceso tan complejo, porque además no estamos cuantificando procesos, no estamos necesariamente trabajando con estadística, no estamos hablando de procesos medibles bajo ciertas metodologías, sino que estamos hablando también de procesos abstractos, estamos hablando de experiencia humana. Así que hoy en día hay todo un movimiento, ¿ya?, que busca el cómo hacer investigación en psicoterapia, que no es cualquier tipo de investigación. De lo que se ha hecho en psicoterapia de grupo, hay mucha investigación hoy en día. Y hay un autor en particular, es un terapeuta existencial, Irving Yalom, que se dio a la tarea de investigar el proceso grupal, o sea, ¿por qué la terapia de grupo funciona? A esto quiero poner un poco de contexto. ¿Y por qué surge la duda, ¿no?, de ¿funciona la terapia de grupo y cómo funciona? La terapia de grupo inicia justo tratando de responder a la necesidad de atender a más personas. Si todos los casos posguerra, por ejemplo, fueran atendidos en terapia individual, en 1 a 1, los terapeutas no se iban a dar abasto. Así que en los años 60, entre los años 50 y 60, que es cuando empieza a haber mayor auge de la terapia grupal, un autor humanista que empezó a trabajar en ello fue Carl Rogers. E inicialmente su intención era simplemente poder atender a más gente.
Es decir, la terapia de grupo empieza como una necesidad logística, ¿ok? Como una necesidad de poder atender a más personas, que más personas pudieran tener acceso a la psicoterapia. Sin embargo, se dan cuenta que más allá de atender a más personas al mismo tiempo, el grupo por sí mismo tenía una serie de características y decían, a ver, espera, ¿qué es en sí entonces lo que hace que la terapia de grupo funcione? Incluso cuando pudieran haber pacientes que durante la sesión no hablen o no intervengan. ¿Cómo es entonces que la terapia está funcionando? Esto empezó a generar muchas dudas en la comunidad terapéutica y se empezó a hacer mucha investigación al respecto. Irving Yalom es uno de los terapeutas existenciales que hace investigación para saber qué era lo que funcionaba en la terapia de grupo, cuáles eran estos elementos terapéuticos, ¿no? O factores terapéuticos que él le llamó. Y él dice que encontró en sus investigaciones 11 características, ¿ok? Que no es que no existieran en la terapia uno a uno, pero que eran una serie de características muy particulares en el proceso grupal. ¿Cuáles fueron? Uno fue infundir esperanza. ¿Qué significa esto? Y quiero ir señalando que estos se encadenan unos con otros, ¿eh? Estos factores no son aislados. Van a darse cuenta que tienen relación entre sí. ¿Pero a qué se refiere infundir esperanza? Que en medio del grupo, al escuchar a otras personas, se abre en mí como participante la posibilidad, ¿ok? Se abre en mí la fe en que aquello que a mí me lleva a terapia me va a ser útil. Y esto ya es un elemento movilizador de este proceso de actualización del que hablaba Robin hace un momento. Ya me ayuda a empezar a observar mis recursos y mis posibilidades. Así que la fe en que esto me puede ayudar ya moviliza algunos de mis recursos. Entonces, a esto Irving Yalom le llamó infundir esperanza. 2, la universalidad. ¿Qué es esto de la universalidad? ¿A qué se refiere? Pues bien, para Yalom le llamó universalidad a que resulta que las personas en la terapia de grupo se encontraban con que sus dificultades no eran solo suyas, que alguien más las compartía. Y esto bien pudiera evocar este dicho de mal de muchos, consuelo de pocos o consuelo de tontos, algo así por el estilo dice, ¿no? Sin embargo, irónicamente no va por allá esta experiencia. Muchas de nuestras problemáticas emocionales, a veces no nos animamos a compartirlas porque experimentamos vergüenza, ¿ok? Pensamos, esto me pasa a mí, ¿cómo se lo voy a contar a alguien? ¿Ok? Esto solamente me pasa a mí. Pues resulta que en la terapia de grupo, cuando yo participante escucho que algún compañero del grupo dice, miren, yo estoy pasando por X o Y situación, y yo escucho que esa situación, si bien es cierto que nunca va a ser igual a la mía, pero tiene muchas similitudes, esto me calma de entrada. Y claro, el objetivo de la terapia de grupo no es calmar a la gente, ¿ok? Es que puedan encontrar respuestas. Pero el hecho de escuchar que alguien más comparte esta experiencia me permite a mí entonces empezarme a animar a trascender la vergüenza, ¿sí? Y también decir, a mí igual me pasa esto. Así que esta universalidad significa que una vez que yo puedo identificar que estos temas que a mí me aquejan los vive alguien más, entonces me da la posibilidad y me ayuda a renovar mi fe, se enlaza con el punto anterior, de que puedo hablar de ello y que además
las otras personas me van a entender porque viven algo parecido. ¿Sí? Otro factor del que habla Irving Yalom en su investigación es el transmitir información. ¿Ok? Hay terapias, hay modelos de intervención que están muy centrados en la información. La terapia gestal no excluye esto, ¿ok? No es nuestro punto central, pero sabemos que el tener cierta información le permite a la persona también ir acomodando su experiencia e irla viviendo con menos angustia, con menos ansiedad. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, los grupos especiales. ¿A qué le llamamos grupos especiales o grupos homogéneos también? A aquellos cuyos participantes tienen una característica común. ¿Ok? Por ejemplo, mujeres que han vivido violencia. Hoy en día me da mucho gusto ver que hay cada vez más personas animándose a hacer este tipo de grupos. ¿Ok? Este sería un grupo especial o un grupo homogéneo, porque las participantes tienen las mismas características. ¿Ok? Pues bien, el hecho de participar en un grupo como este les va a ofrecer la posibilidad de que, por ejemplo, en algunos momentos se les hable del ciclo de la violencia. ¿Ok? Esta información les permite comprender, o al menos les permite ir calmando su angustia, de poderle poner un orden, de poderle poner una estructura a la experiencia que están viviendo. ¿Ok? Así que el transmitir información es uno de estos medios que Yalom encontró, a través de los cuales las personas encuentran mayor tranquilidad. Otro ejemplo de transmitir información es si vamos a trabajar, por ejemplo, dando apoyo a un grupo de pacientes con diagnóstico de VIH. Tener información acerca del diagnóstico, tener información acerca de la evolución de esta condición que viven, tener información acerca del impacto que este diagnóstico tiene en su salud, incluso en su vida social, les permite a ellos tener aquellas estructuras necesarias para darle un poco más de orden a su experiencia. ¿Ok? Así que este es uno de los elementos que Irving Yalom encontró que ayuda a que las personas se sientan mejor en el proceso terapéutico. ¿Ok? Quiero señalar algo. Ninguno de estos puntos por sí solo sería terapéutico. Es decir, si reunimos un grupo de personas y solo les damos información, sí, va a llegar un punto donde van a tener la información, pero no se estaría atendiendo su sufrimiento emocional. No se estaría atendiendo su necesidad de hablar y de expresarse, o su necesidad de crear un sentido de pertenencia. ¿Ok? Así que estas características es importante que un proceso grupal las incluya. ¿Ok? Porque es su conjunto y no en lo individual que tienen un impacto en las personas que participan. ¿De acuerdo? Otra característica muy interesante y que la voy a nombrar un poquito más adelante es el altruismo. ¿Ok? ¿A qué le llama Irving Yalom altruismo? Al hecho de que yo le pueda ser de utilidad a alguien más. ¿Ok? Que yo como paciente, como participante, pueda aportar o pueda ofrecer algo a alguien más. Es bien interesante esto, porque las personas encuentran crecimiento no únicamente a través de lo que revisan de sí mismos, que por supuesto esto aporta, ¿ok? Sino que encuentran crecimiento, y esto nos beneficia a todos como sociedad, cuando nos damos cuenta que también podemos en ese proceso y en ese camino aportar algo a los demás. ¿Ok? Esto es muy interesante
Porque muchas personas van a encontrar alivio a través de ayudar, no únicamente de ser ayudados. A mí, ¿por qué esto me parece un punto importante a subrayar? Porque precisamente algo que pudiera estar pasando en épocas actuales es el no mirar a los otros. Ya en su momento hablaré un poquito de ello, ¿ok? Así que la terapia de grupo ofrece un escenario propicio para mirar a los otros, para poder ofrecer escucha, para poder ofrecer consejo, para poder ofrecer presencia a los demás. ¿Ok? 5. El desarrollo de técnicas de socialización. Esta es otra cosa que las personas encontraron, que Yalom encontró en esta investigación, que los participantes aprendían de los otros, ¿sí? Por ejemplo, hay momentos de la sesión donde algún participante dice, ¿recuerdan el tema del que les hablé la vez pasada? ¿De aquella dificultad que tenía con mi pareja? Sí, sí nos acordamos. Bueno, pues ¿saben qué? Hablé con mi pareja, ¿ok? ¿De verdad? Sí. Hablé y le expuse cuál era mi molestia o cuál era mi incomodidad o cuál era mi pendiente. Y pudimos llegar a algún acuerdo y pudimos resolver, pudimos poner sobre la mesa nuestra problemática y entonces resolver nuestro dilema, ¿no? El hecho de ver que alguien se anima a dar pasos, especialmente en aquellos que tienen que ver con la relación con los otros, facilita a que los demás participantes puedan observar estas técnicas que sus compañeros utilizan para relacionarse con los demás. Y entonces también se las empiezan a llevar a su vida personal. ¿Ok? Y esto se entrelaza con el comportamiento imitativo. Es decir, si yo ya vi que aquí en la sesión mi compañera, mi compañero se animó a hablar abiertamente de la situación que le aqueja, entonces me animo a hablar. Es muy común en la terapia de grupo, en los grupos con los que he trabajado, es muy frecuente que cuando alguien se anima a expresar algo, a veces este animarse es después de un espacio de silencio. Pero solo basta con que una persona diga, hey, yo tengo algo que compartir, empieza a animar a los demás a que también lo hagan, ¿no? Comentarios como, qué bueno que lo dices, yo no me había animado a decirlo, ¿ok? Lo quiero compartir. O, ¿sabes algo? Yo estoy pasando por una situación parecida a ti. Así que el comportamiento imitativo era uno de estos recursos que la terapia grupal ofrece a los participantes para ir ampliando estas formas flexibles de las que hablábamos al principio. 7. La catarsis. ¿Qué estoy entendiendo por catarsis y qué es lo que Yalom plantea como catarsis? No estamos hablando de una explosión emocional, ni de una reacción, ni nada por el estilo. Por catarsis estamos entendiendo la simple expresión de nuestra vida emocional. ¿Ok? El llegar y decir, yo me estoy sintiendo muy triste o me estoy sintiendo muy enojado por esto o aquello. ¿Ok? El poder tener un espacio para hablar de esto y saber que este es un espacio seguro, que es un espacio compartido con personas que al igual que yo, se animan a hablar de lo que viven. Y que sabemos que tristemente muchas veces allá afuera no es muy fácil tener esos espacios seguros. No me atrevo a decir que no los hay porque confío en que sí los hay. Pero en la terapia de grupo hay esta especie de acuerdo común en construir el espacio seguro. Así que la catarsis es la posibilidad de estar en un espacio seguro y hablar abiertamente de aquello que a mí me perturba, que a mí me quita el sueño, que a mí me preocupa,
¿Ok? Otro factor terapéutico que encontró Yalom es la recapitulación correctiva del grupo familiar primario. ¿Qué significa esto? Esto es muy interesante. Tarde o temprano, a veces más temprano que tarde, vamos a hablar de nuestros padres. ¿Ok? O vamos a hablar de nuestros hermanos. O vamos a hablar de nuestra relación con la abuelita, etcétera. Y en la terapia esto es muy interesante porque van tanto hombres como mujeres, salvo que sea un grupo especial, que sea únicamente dirigido a hombres o únicamente dirigido a mujeres. Pero generalmente los grupos son abiertos, ¿no? Son mixtos, tanto para hombres como para mujeres. El punto es que van personas, tanto hombres como mujeres, y van personas de diferentes edades. Entonces es muy interesante cómo en la relación o en la interacción grupal, de repente se empiezan a traer al presente, se empiezan a traer a la mente dinámicas que los participantes han vivido con su familia. ¿Ok? Es muy común que digan, oye, es que no te lo había dicho, pero tú me recuerdas a mi mamá, ¿no? O cuando tú hablas, me siento cercano y siento esta complicidad que tenía con mi hermano, ¿ok? Especialmente cuando mamá se molestaba, ¿no? O cuando papá nos iba a dar algún castigo. Es decir, empiezan a surgir estos temas que tienen relación con nuestras dinámicas familiares en nuestros grupos, ¿ok? Nuestros grupos primarios. Entonces, algo curioso es que a través de la dinámica con el grupo terapéutico, podemos traer a cuenta muchas de esas experiencias que los participantes vivieron en su familia, ¿ok? Así que esos asuntos que hayan quedado inconclusos o que aún causen algún tipo de malestar emocional, el grupo ofrece el escenario propicio para ser como una especie de evocador de estas experiencias, ¿ok? De repente hay un participante que comparte algo y vamos a pensar, una mujer del grupo le dice, es que yo pienso que tú deberías hacer tal cosa, ¿no? Y puede que esta participante lo haga con la mejor intención, pero esta intervención pudiera evocar en el participante que inició hablando el recuerdo de cómo su mamá le decía que tenía que hacer las cosas, o cómo su papá censuraba cuando él hablaba o daba una opinión, etc. Entonces, es muy frecuente que los pacientes digan, ¿sabes qué? Me recordaste a mi papá o me recordaste a mi mamá. Justo así es lo que tú acabas de hacer, ¿ok? Y entonces, a través de esta dinámica y a través de estos temas que se abren, la persona puede recapitular y atender a aquella situación que haya quedado inconclusa en esa experiencia familiar. ¿Ok? Otro factor que encontró Yalom a esto, a lo que él le llama el factor existencial. ¿Qué es el factor existencial? Existencia o por factor existencial va a ser todo aquel tema que es propio de nuestra vida como seres humanos. Por ejemplo, la muerte, ¿ok? La libertad, la relación con los otros, el sentimiento de absurdo, ¿no? La incertidumbre ante el destino o ante el futuro. Este tipo de temas, por nombrar algunos, es común que en la terapia grupal aparezcan, ¿sí? Porque forman parte de nuestra vida cotidiana, ¿ok? El hecho de estar vivos nos enfrenta de una manera u otra constantemente a estas temáticas.
y a veces se convierten en una figura de atención dominante. Reclaman toda nuestra atención y nos angustian, ¿no? No es extraño que hoy en día, ya a un año de estar viviendo en cierto encierro y viviendo riesgos por esta situación de la pandemia, hayan empezado a ver una ola de experiencias de ansiedad. Mucha gente está viviendo ansiedad, ¿ok? ¿Y qué es lo común? Esto es bien interesante. En la terapia, absolutamente todos mis pacientes han hablado de la pandemia, sea la pandemia como figura de atención porque hay una preocupación, o sea la pandemia como fondo de la preocupación, ¿ok? Porque algún conocido se enfermó o algún familiar falleció, ¿no? O el paciente mismo, recuerdo de alguien que me decía, ¿no? Hoy que estamos viviendo con esto incierto de la vida, ¿no? Que pareciera que lo transitorio de nuestra vida está latente allá afuera, hoy me quiero animar a hacer cosas que no me había animado a hacer. Porque yo no sé si mañana voy a estar vivo. Este tema ha sido un tema constante en la terapia. En la terapia de grupo no es la excepción. Y obviamente, como todos compartimos en mayor o menor medida estos temas, cuando alguien se anima a decir, yo no sé cómo enfrentar esta situación, ¿ok? Y abre un tema existencial, invariablemente va a tocar a otras personas. Invariablemente los demás, justo por el punto número 2 de la universalidad, se va a dar cuenta que sí, a mí también me preocupa este asunto, como la muerte, por ejemplo, o el tema de la libertad, etcétera. ¿De acuerdo? El factor número 10 que menciona Yalom, la cohesión del grupo. Y literalmente estamos entendiendo que este grado, la cohesión es el grado de atracción que hay de los miembros del grupo hacia el grupo mismo. Es decir, se sienten parte de, se sienten identificados con el grupo. Esta unión que se da al paso del tiempo es un factor terapéutico importantísimo. Hay personas que se vuelve como una especie de lealtad muy interesante, ¿no? De compañerismo, como un espacio en el que las personas pueden construir este lugar seguro al que saben que la siguiente semana o la siguiente vez que se reúnan, van a estar esas personas ahí que lo entienden. Así que esta cohesión grupal permite también conocer otras formas de interacción. Saber que así como yo, a través del altruismo, puedo propiciar el cuidado hacia alguien más, puedo cuidar a alguien más, sé que también hay otros ahí que me cuidan y que me apoyan. Esta cohesión permite que la persona pueda hacerse cada vez más consciente de que estamos en un mundo con otros, ¿ok? Que no estamos solos en él y que además nos podemos reunir con las personas para sentirnos acompañados, para no transitar nuestro sufrimiento en soledad. Ese es uno de los beneficios de la terapia de grupo, que nos ofrece la conciencia de que no estamos solos, de que hay otros. Y por último, el aprendizaje interpersonal. ¿Ok? Aprendemos los unos de los otros. El hecho de decir, oye, con este tema que tú acabas de compartir, yo aprendo algo. Es curioso. Se pudiera pensar que en la terapia de grupo, el paciente que está en silencio no está trabajando nada, ¿ok?
o que no está habiendo un proceso en él. Y vaya que sí lo hay. El hecho de escuchar a los demás hace que se evoquen mis propios temas y que yo los pueda ir también acomodando, que yo los pueda ir elaborando. Así que a través de lo que el otro dice, también estoy aprendiendo algo, también estoy descubriendo algo de mis propios temas. A partir de esto, esta investigación que hizo Yalom ya hace varios años, es que se sabe que en sí el grupo terapéutico, independientemente de si utilizas alguna técnica en particular o no, la sola presencia del grupo puede facilitar el crecimiento en sus participantes. Y aquí entra con toda su fuerza los enfoques fenomenológico-existenciales, ¿ok? La terapia gestal, la terapia centrada en la persona, la terapia gestalt. ¿Por qué? Porque partimos de la idea de que lo curativo, por ponerle un nombre, y digo por ponerle un nombre y lo pongo así entre comillas, porque para empezar no partimos de la idea de que haya una enfermedad que curar, ¿ok? Pero al no tener una mejor palabra, o al menos no una que se me ocurra en este momento, hablo de lo curativo, ¿ok? Pero lo dejo entre comillas. Tal vez me viene una palabra a la mente, sea lo actualizante, ¿ok? Porque no partimos de la idea de que las personas lleguen enfermas, ¿ok? Partimos de la idea de que las personas vienen a la terapia sufriendo. Vienen con un sufrimiento particular que es propio de nuestro estar en el mundo, que es propio de nuestra condición humana. ¿Ok? Por lo tanto, este sufrimiento emocional busca en el grupo un espacio para actualizarse. Por eso hago esta corrección, ¿no? No hablo de curación. En todo caso, hablo de actualización. Ahora bien, ¿cómo responde la terapia gestal a la sociedad contemporánea? Y ahí nos metemos a un tema bastante interesante. Hemos escuchado hablar de que la modernidad que estamos viviendo es una modernidad líquida, ¿no? Hay un filósofo, un sociólogo por ahí, que se llamaba Zygmunt Bauman. Digo, se llamaba porque hace muy poco tiempo murió. Y él hablaba de la modernidad líquida. ¿A qué se refiere con la modernidad líquida? Se refiere a una época donde los medios de comunicación se volvieron una muy buena herramienta para tener alcances inmediatos y prácticamente ilimitados con los demás. Es decir, a través, por ejemplo, del Internet o de las redes sociales, puedo tener una conversación en tiempo real o mandarle un mensaje y que alguien al otro lado del mundo lo reciba en este instante. Es decir, esta modernidad de la que nos habla Bauman nos ofrece desde hace ya varios años la información literalmente en la palma de la mano y la comunicación masiva e incluso pudiera decir una comunicación que nos permite tener este alcance simultáneo. Ahora sí, literalmente como el poder estar en dos lugares a la vez, ¿ok? Sin importar el lugar físico en el que me encuentre. Esta es una de las características. Otra de las características, y que hoy en día con la pandemia se hacen mucho más evidentes, pero ya eran evidentes desde antes, es cómo los medios, estos medios de comunicación, también han virtualizado el encuentro persona a persona, el encuentro cara a cara. ¿Ok? Y no voy a hablar de si las redes sociales están bien, si son benéficas o no lo son. Son un muy buen instrumento, son una muy buena herramienta, pero como fenómeno social. ¿Ok? Ya no estoy hablando de si la herramienta es útil o no. No estoy hablando de si cómo la utilizamos. Es que, bueno, si le damos un buen uso, no.
me queda muy claro que como herramienta es una herramienta buenísima, ¿ok? Los medios virtuales. Pero como fenómeno social, como fenómeno cultural y psicológico, hoy podemos ver cómo han habido generaciones nuevas que han crecido con mucho más interacción con una pantalla que con una persona de carne y hueso, con una persona real. Justo de eso hablaba Bauman cuando habla de la modernidad líquida. ¿Por qué líquida? Porque esa es la consistencia, dice él, de esta modernidad. Si tú dejas caer agua en tu mano, ¿ok? Se va a caer y se va a ir al piso, pero el piso no le va a dar una forma en particular. Va a permitir, claro, que avance y que se expanda de una manera rápida cuando el agua se te caiga, ¿sí? Y eso es lo que ofrecen los medios de comunicación, una expansión inmediata. Pero es todo un mundo de información sin forma. La forma que ofrece la interacción humana. ¿De acuerdo? Y ese es el fenómeno que hoy en día estamos viviendo, la virtualización de las relaciones. De ahí parto, pudiéramos platicar muchísimo más acerca del tema de la modernidad líquida, ¿no? Pero no es el objetivo de este espacio. Solamente lo pongo como contexto para entender que a ese panorama es al cual hoy las psicoterapias, y aclaro, no solo la terapia Gestalt, hoy las psicoterapias están tratando de responder a este fenómeno, porque no de a gratis hemos empezado a tener con mayor frecuencia ciertos diagnósticos en particular, ¿ok? Diagnósticos de depresión, de ansiedad, adicciones, ¿qué otro podemos decir? Trastornos alimenticios, etcétera. Justo en una época en la que pareciera que en estos medios virtuales se ofrece una verdad o se ofrecen ciertos parámetros o se confirman y se validan ciertos estándares de bienestar, de belleza, etcétera. Justo en esta época donde pareciera que tenemos estas certezas, es cuando más diagnósticos abundan de este tipo de experiencias humanas, de este tipo de sufrimientos. ¿Ok? Entonces, la terapia Gestalt viene a responder a esta situación que hoy vive el mundo contemporáneo. Lo que nos dice Margarita Españolo. Margarita Españolo es una terapeuta Gestalt italiana, muy importante hoy en día, ¿no? Está haciendo mucho trabajo de investigación en terapia Gestalt, mucho trabajo para acompañar psicopatología, etcétera, ¿no? Les recomiendo mucho su trabajo, que investiguen acerca de ella. Ella dice algo, justo en un libro, este material lo saqué de un libro de psicopatología. Dice, la experiencia social de la gente joven actual es líquida. Ella retoma este concepto de Bauman. ¿A qué se refiere con líquida? Dice, es incapaz de contener la excitación del encuentro con el otro y extremadamente abierta a las posibilidades de intercambio que ofrece la globalización de los flujos de comunicación. Muy sencillo. Antes de pandemia, recuerda, por ejemplo, si te encontrabas con alguien, no lo sé, en un café o vamos a pensar, una reunión donde hay más personas, una fiesta. ¿No era extraño ya que las personas se miren poco a la cara, sino que el celular empezaba a ser una forma de mediar la interacción? Cuando ya estoy aburrido, cuando ya no sé de qué platicar con el otro, o incluso si quiero evitar una conversación con el otro, sabemos que el celular es un muy buen medio para hacerlo. ¿Sí? Incluso, por ahí escuchaba una reflexión muy interesante. Los niños hoy en día ya no saben aburrirse. ¿Ok? Porque de inmediato hay una tablet con una aplicación súper educativa que le va a enseñar algo al niño. ¿Ok?
Y qué padre, sí, está muy bien que los niños aprendan. Tampoco estoy en contra de las aplicaciones educativas ni nada por el estilo. Pero bueno, ¿qué pasa si la tablet se descargó y un día se fue la luz? Este niño no sabe lidiar con la soledad, no sabe lidiar con el aburrimiento. Y el aburrimiento es altamente creativo, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no inventamos juegos o no inventamos unas formas de poder lidiar con este estar en el mundo cuando no hay un estímulo hipereducativo y súper interesante o innovador que nos esté animando constantemente? ¿Ok? Pareciera que incluso la expectativa que se tiene de los padres, que se tiene de los maestros, es la de una especie de animador permanente de los niños, que el niño no se aburra, ¿no? Que la tarea sea una tarea sencilla para que el niño siempre se sienta estimulado. Y hasta esto pareciera que es como una gran novedad educativa. Y el niño lo que no aprende es a lidiar con su propia frustración. A lidiar con que haya alguien que lo tome de la mano ante su frustración, ante su dolor, ante su tristeza, y lo contenga ahora cara a cara. ¿Sí? Justo de eso nos habla Margarita Españolo. Por eso puse estas imágenes, ¿no? Pareciera que para muchos las redes sociales se convirtieron en una especie de medicina o panacea para todo. ¿Ok? Las relaciones, como en esta imagen de aquí en medio, empezaron a estar mediadas por los celulares, ¿sí? Por las redes sociales, por el mundo virtual. Y repito, no estoy diciendo que estén mal. Lo que estoy diciendo es que se han convertido en un fenómeno social, en un fenómeno psicológico que vemos constantemente. Y por último, esta imagen donde hay una persona como angustiada o llorando, no lo sé, que tiene 0 likes, ¿no? Y 0 seguidores. Esto es bien interesante. Los que sean terapeutas aquí y estén trabajando con pacientes sabrán y habrán pasado por la experiencia de que alguno de sus usuarios ha llegado y su tema de terapia es que no tiene la vida perfecta que hay en las redes sociales. Es muy común que esto sea un tema, ¿no? Es que veo cómo la gente viaja, es que veo a la gente con vidas felices, es que veo a las personas que le toman foto a los lugares novedosos a los que van, ¿no? O que tienen una vida fitness, ¿ya? Entonces, también esto, repito, como fenómeno social, cultural y psicológico, es parte de esta misma problemática de la que estoy hablando. La dificultad para lidiar con el tener al otro cara a cara como un posible contenedor de mi experiencia. ¿De acuerdo? Ahora bien, puse esta frase también de Margarita Españolo y ella dice: si antes estar sano implicaba encontrar las razones para ganar, para destacar en las batallas de la vida, actualmente esto significa experimentar el calor de las relaciones íntimas y las reacciones emocionales y corporales del otro. ¿Ok? Pareciera que hoy ese es nuestro reto. Regresar al encuentro uno a uno. ¿Ok? O al encuentro con el grupo. Encontrarnos con el otro cara a cara, sin la posibilidad de editarnos. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Y hablo de esto, repito, como fenómeno psicológico, como fenómeno cultural. Hoy en día podemos ver cómo en las redes sociales alguien comparte una publicación de cualquier tema, el que a ustedes se les ocurra como ejemplo. Bueno, uno reciente, alguna publicación apoyando las marchas del 8M, y va a haber una retafila de personas que le pueden
discutir, que pueden incluso invalidar o que pueden insultar a la persona que compartió la publicación. Me pregunto qué tan fácil sería para estas personas salir del anonimato que ofrecen las redes sociales y poder de frente decirle a alguien que tiene sus propias razones para compartir esto o sus propias experiencias por las cuales apoya este movimiento. ¿Qué tanta facilidad tendríamos para sostener enfrente de esta persona nuestra descalificación? ¿Ok? Esto es muy común. Justo entonces, el podernos enfrentar al otro cara a cara se ha vuelto también un reto, porque me obliga a salir del anonimato, me obliga a poder mirar sus reacciones. Ya no es tan fácil lastimar al otro, porque veré su cara cuando reaccione a mi insulto o a mi descalificación. Conversaciones a través de cualquier plataforma virtual, ¿no? A través de texto. Pudiera escribir un mensaje, pensar si lo escribí bien o no, cómo le pudiera sonar a la otra persona cuando lo lea. Lo puedo editar y después de que lo edito lo mando. Y antes de que le salgan las palomitas azules, todavía tengo el chance de borrarlo, ¿ok? Y de seguirme editando. Y eso está muy interesante, repito, como herramienta de comunicación está padrísima, no lo puedo negar. Mi pregunta es, como fenómeno social y psicológico, ¿qué tanto nos podemos editar frente al otro? Si dije algo y lo incomodé, veré su reacción. Y cuando yo vea su reacción, seguramente también me voy a sentir incómodo. Pero justo este tipo de accidentes, yo le llamo accidentes, un accidente relacional, son precisamente aquellos que me ofrecen la posibilidad de construirme con el otro, de construirme en la relación con el otro. ¿Sí? Este tipo de encuentros que cuando veo su reacción o cuando esta persona me dice, oye, yo apoyé esta marcha, apoyé o apoyo este movimiento porque en mi historia personal esto resuena. Ya no es tan fácil desvincularme. Ya no es tan fácil decir no me importa su reacción. Porque el dato que la persona me puede dar cara a cara no puede estar presente completamente en un texto o en el anonimato de una red social. Por eso Margarita Españolo dice, si antes el gran reto para estar sano era encontrar razones para ganar en las batallas de la vida, hoy pareciera que el gran reto es aprender a encontrarnos con el otro, aprender a mirar al otro con sus reacciones de frente y aprender a estar frente al otro con mis reacciones con él. ¿De acuerdo? ¿Qué propone entonces la terapia Gestalt grupal? Justamente de lo que estamos hablando, propone el desarrollo relacional. Esta es la propuesta de la terapia Gestalt contemporánea. Como decía Robin al inicio, esta terapia es un análisis del transcurso de nuestra experiencia en sí mismo y en el mundo. Y por el mundo se refiere a un mundo en el que hay otras personas. Por lo tanto, lo terapéutico, lo actualizante en la terapia grupal es el poder desarrollar nuestra capacidad relacional. Eso es el objetivo, el desarrollo relacional. Ahora, definimos el desarrollo relacional como una capacidad de crecimiento para una vida creativa y fortalecida, que está profundamente conectada con uno mismo y con el otro. Nuestro enfoque terapéutico para el avanzar el desarrollo relacional involucra la promoción del crecimiento
para cada miembro individual del grupo y para el grupo por sí mismo, como un entorno humano y facilitador. ¿Sí alcanzan a ver la imagen que puse? No la puse más grande porque se pixeleaba y se perdía la calidad, ¿ok? Espero que sea visible. Lo que se alcanza a ver es Aquí cómo... sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto, gracias. Gracias. Lo que se alcanza a ver aquí es dos árboles, ¿ok? Uno que está cortado desde el tronco, pero por abajo las raíces forman como unas manos que se sostienen entre sí. Esto es algo muy interesante. Leyendo por allá, di con una nota de una investigación que se había hecho en Chile, si no me equivoco, en un bosque. Y se descubrió que, se descubrió en este bosque, pero supongo que pasará en todas partes, ¿no? Que los árboles no están independizados uno del otro, y ni siquiera estoy hablando de árboles de la misma especie, ¿ok? Estoy hablando incluso de árboles de diferentes especies. Y algo que encontró esta bióloga que estudiaba en este bosque es que a través de las raíces hay una especie como de apoyo mutuo entre los árboles. ¿Ok? Se compartían nutrientes y había como una especie de red de hongos que tenían esta función: compartir nutrientes el uno al otro. De tal manera que si un árbol está cortado, a través de estos vínculos de las raíces con los otros árboles, podía obtener nutrientes para volver a florecer, ¿ok? Para continuar con la vida. A mí me pareció muy interesante porque creo que de alguna manera pudiera estar hablando de este fenómeno que sucede en los grupos de terapia y que me atrevo a pensar, y este es mi deseo personal, ojalá ocurriera más en la sociedad, ¿no? Que lejos de la competencia, nos encontremos cada vez más con la colaboración, ¿ok? Y vayamos cuestionando un poco más esta idea individualista y capitalista de que tú tienes que esforzarte y que la experiencia y que todo aquello que pasa solo depende de ti y nadie más que de ti, ¿ok? Y no. Sabemos que podemos crecer a partir del apoyo con los otros, a partir de la red de relaciones que podemos construir con los demás. Por lo tanto, la terapia de grupo, al partir de este objetivo del desarrollo relacional, no solamente estamos teniendo un impacto en el individuo, como dice aquí, o en el grupo, sino que va más allá. Estos individuos y este grupo, cuando salen a la calle y regresan a sus vidas, estos cambios, estos ajustes, ese desarrollo relacional que han tenido, se lo llevan a sus otras relaciones allá afuera. Por lo tanto, no solamente estamos haciendo un proceso terapéutico con el grupo, sino también en el espacio grupal, estamos pudiendo facilitar el desarrollo relacional de la sociedad. ¿Ok? Me encantaría poder decir que el impacto va a ser inmediato y que va a ser masivo. Me encantaría. ¿Ok? Pero el impacto uno a uno también es un cambio social. También impacta en los otros. ¿Ok? Justo entonces lo que buscamos a través de este desarrollo es el crecimiento como tal del individuo en el grupo, del grupo por sí mismo y del grupo como un representante del colectivo social. ¿De acuerdo? De ahí que me pareciera tan adecuada esta imagen que encontré en el internet, ¿no? Así que la terapia gestal grupal parte de 9 principios. 1. La cultura de un grupo relacional apoya el desarrollo relacional de cada miembro. Si se dan cuenta, esto pareciera ser muy concordante
con la investigación de Yalom de la que hablé al principio, de los factores terapéuticos. ¿Ok? Es lo que dice aquí. Esta cultura relacional facilita el desarrollo relacional de cada miembro en lo individual. Número 2. La co-creación de un contenedor seguro es un apoyo para el aspecto íntimamente conectado del desarrollo relacional. Es decir, en la terapia de grupo se construye este contenedor seguro. Los que asistimos a la terapia de grupo tenemos este acuerdo, implícito o explícito, dicho o no, de cuidarnos. Y esto facilita el crecimiento relacional. 3. La intención del líder cambia y fluye entre 3 niveles de experiencia en el grupo. Aquí por líder estamos hablando del terapeuta. Puse líder, no me encanta la palabra, pero es la que utilizaba el texto en el cual me estoy basando. ¿Ok? En el nivel individual, ese es uno de los niveles de atención entre los cuales se va moviendo el terapeuta. A nivel individual, por ejemplo, estamos en un grupo y uno de los participantes dice, oye, yo quiero compartir un tema. Y entonces empiezo a hacerle preguntas, empiezo a acompañar a esta persona. Esto es un nivel de intervención, el individual en el seno del grupo. El nivel dual, el 1 a 1. Perdón, el 1 a 1 es el primero que dije. El nivel dual es cuando 2 miembros del grupo interactúan entre sí. Y yo como terapeuta, como facilitador, apoyo el intercambio del diálogo entre estos 2 participantes. Y el nivel del grupo como un todo. Hay intervenciones que voy a hacer que implican al grupo como una totalidad. Así que un terapeuta Gestalt que trabaja con un grupo va a apoyar el desarrollo relacional a través de su intervención en estos 3 niveles diferentes, individual, dual y grupal. 4. La tensión entre una posición relacional de contacto y una posición alienada que evita el contacto se manifiesta a nivel individual, diádico y grupal en su conjunto. ¿Ok? Esto es común y es un proceso además completamente natural de adaptación al grupo. ¿Ok? Hay una tensión ahí entre el encuentro y la lejanía, entre ir hacia el grupo y el apartarme del grupo. ¿Ok? La terapia Gestalt va a apoyar el primero. Y no quiere decir que rechace o descalifique el otro, porque este otro también tiene una función. Pero en todo caso va a revisar cuál es la función de contacto que tiene con el grupo. Esto va a ocurrir en el grupo y vamos a poner nuestra atención ahí. Por ejemplo, hay grupos donde pudiera ser que durante varias sesiones haya algún participante que no dice nada, que no habla. ¿Ok? Y está bien, o sea, no es una condición y lo vamos a obligar a hablar. No es nuestro objetivo presionarlo para que hable. Es su elección. ¿Qué es lo que sí vamos a hacer? Vamos a decirle o vamos a nombrar que nos llama la atención su presencia silenciosa en el grupo. ¿Ok? Intervenciones como, oye, veo que van varias sesiones en las que tu presencia es silenciosa. Solo te quiero decir que me llama la atención. No tienes que decir nada, pero te quiero decir que te veo, que estoy pendiente también de ti. Si en algún momento eliges compartir algo, quiero que sepas que también estoy en espera. Es decir,
no dejamos a este individuo en el aislamiento dentro del grupo. Esto es algo terrible, ¿no? No lo dejamos aislado dentro del grupo, no lo invisibilizamos. Aún en su silencio, le hacemos saber que lo vemos y que es parte del grupo. Y que el grupo está para cuando elija hablar. ¿De acuerdo? Otro de los principios es sostener, escuchar y resonar. ¿Ok? Estas son funciones claves del líder del grupo. Sostener, escuchar y resonar. Cuando decimos sostener, es que si, por ejemplo, alguien, no sé, está pasando por un dolor profundo, está muy triste y lo que hace es llorar, no vamos como terapeutas a tratar de calmarlo, ¿ok? No vamos a decirle, bueno, ya respira y deja de llorar. No, para nada. Vamos a acompañarlo y vamos a sostener esta expresión, esta catarsis de la que hablaba Yaloma al principio, porque es una necesidad aquí y ahora en este participante. Porque está aprovechando este espacio para compartir su emoción, su sufrimiento, etc. Por lo tanto, no me toca calmarlo ni callarlo. Al contrario, me toca crear las condiciones necesarias para poder sostener su expresión. ¿Ok? Me toca escuchar lo que esta persona tiene que decir. Y me toca además, como ser humano, resonar con ella, revisar cómo me impacta esto que está diciendo. Y como terapeuta, también compartir esto. ¿Cómo me impacta a mí esto que escucho? Porque al igual que los demás miembros del grupo, formo parte de él, de este grupo terapéutico y del grupo social en el que estas personas viven. ¿De acuerdo? 6. La conciencia del propio proceso de formación de la Gestalt del líder es su instrumento más poderoso de liderazgo de grupo. ¿Esto qué significa? Que lo que el terapeuta siente, lo que el terapeuta experimenta en la experiencia grupal, es una guía válida para el trabajo con el grupo. ¿Ok? Es decir, si de repente el terapeuta experimenta un silencio muy tenso en el grupo, esto que él siente es un instrumento válido y puede decir entonces hacer una intervención grupal, ¿no? Estoy sintiendo un silencio tenso y me da curiosidad saber si esta tensión está presente para todos los miembros del grupo. ¿Ok? Es decir, el nombrar lo que el terapeuta experimenta en el aquí y ahora de la sesión no es una verdad que se tenga que imponer a los demás, para nada. Pero sí es una guía de exploración. Es decir, puedo nombrarlo, puedo decirlo en voz alta y revisar si esto resuena con los demás miembros del grupo. ¿Ok? Siguiente punto. Cuando el líder mantiene la tensión de las polaridades en el espíritu de la teoría paradójica del cambio, ayuda al grupo a mantener la complejidad, que a su vez se convierte en un terreno fértil para el surgimiento de la simbolización. Esto en español, ¿qué significa? Veo algunas caras que sonríen porque de repente suena así medio rimbombante esto, ¿no? Bien. ¿Qué significa esto? De repente en un grupo hay opiniones o experiencias encontradas. Es decir, en un grupo como en cualquier grupo social, también hay desencuentros. También hay conflictos. ¿Ok? Vamos a pensar que una persona agarra el espacio, ¿ok? Y habla y no permite que otros hablen. Y alguien se enoja con ella y le dice, oye,
Me enoja que solo tú quieras hablar. ¿Qué es lo que le toca al terapeuta aquí? No le toca callar a la persona que habla mucho, ¿ok? Ni le toca tampoco pedirle a la persona que reclamó o decirle, sí, tienes razón, reclámale, porque agarró el micrófono y no se lo dejó a nadie más. No. Lo que le toca al terapeuta es justo sostener esta experiencia, este encuentro, y darle lugar a la validez de ambas experiencias. No se trata de decir que hay una forma correcta de participar o que hay una forma correcta de convivir con otros. ¿Ok? Si el terapeuta asumiera que hay una forma correcta, entonces ya eso estaría hablando más de la idiosincrasia del terapeuta, de la moral del terapeuta o incluso de los prejuicios del terapeuta. Pero ¿qué sí es lo que me toca? Poder apoyar incluso la diversidad de opiniones. Y que esto es muy importante, y que esta diversidad, incluso esta polaridad o esta divergencia de opiniones, no amenaza en absoluto la permanencia al grupo. Esto es muy importante. Es decir, no importa si tú estás a favor o en contra de una idea. Tus ideas no te van a excluir del grupo. Esta es la tarea que le está tocando al terapeuta en este momento. ¿De acuerdo? Darle un lugar a ambas experiencias. Saber que ambas posturas son bienvenidas y tienen un lugar en el seno del grupo. Y que tu opinión no te va a excluir del grupo. Y esto es interesante, porque si sabemos y asumimos que el objetivo de la terapia gestal grupal es el desarrollo relacional, ¿esto qué significa? Significa que empezamos a aprender a vivir en un mundo donde hay opiniones diversas, cosa que mucha falta hace allá afuera. ¿Sí? Saber que puedo estar o no de acuerdo contigo, pero que el desacuerdo no excluye a nadie del grupo social. Al contrario, habla de su complejidad y lo enriquece. ¿Ok? Porque habla entonces de cómo hay un lugar para los demás. Ahorita vamos a ir a esas preguntas y a esos comentarios, Emi. Gracias, es muy buena tu pregunta. Y hay formas de intervención en el grupo para hablar de eso. ¿Ok? 8. La corriente afectiva es el agua en la que nada la terapia gestal grupal. El procesamiento afectivo es el trabajo de la terapia gestal grupal. Es decir, trabajamos con emociones, trabajamos con experiencias. ¿Ok? Así que este es uno de los caminos, dando un poquito de respuesta a lo que comentas, Emi. Este es uno de los caminos. Alguien que expresa una opinión que invalida o descalifica los derechos de otro, al terapeuta entonces le toca centrarse en su emoción. Es ¿qué te está llevando a ti a opinar esto? Si tú estás incómodo con algo, puedes expresarle tu incomodidad a esta otra persona. ¿Ok? Pero eso no significa que el único camino sea restarle o invalidar sus derechos. Es decir, nos centramos en su experiencia más que en su opinión. ¿Hay algo que estés queriendo decir? ¿Hay algo que estés queriendo pedir a esta persona en particular o al grupo? ¿Sí me explico? Entonces regresamos a su experiencia inmediata. Porque su opinión, por ejemplo, en contra de un grupo social, no se la voy a cambiar.
¿Ok? No me toca como terapeuta adoctrinarlo o decirle estás mal, porque sería hacer exactamente lo mismo que él hace con el otro, invalidarlo. ¿Ok? Y si algo nos queda claro, es que ese camino no funciona. Me pregunto, ¿cuánta gente ha cambiado de opinión en Facebook? Hasta ahorita yo no conozco a ninguna, ¿eh? ¿Cuánta gente a través de esos debates que hay, y de las descalificaciones incluso que hay, ha hecho que otro cambie de opinión? ¿De acuerdo? Entonces nos centramos en la experiencia inmediata. ¿Qué estás sintiendo o qué es lo que estás queriendo pedir a esta persona o al grupo? Incluso el terapeuta puede nombrar, cuando tú haces este comentario, siento que invalidas al grupo. Si hay algo que a ti te enoje o estés queriendo pedir al grupo, el espacio es para que lo digas. Entonces facilitamos precisamente el desarrollo relacional a través de reconocer al otro, de saber que el otro es alguien que puede estar saliendo lastimado con esta expresión. Es decir, facilitamos esta conciencia del otro, pero no vamos a convertir el espacio grupal en un escenario en el que tengamos que evangelizar, ¿no?, a la persona que tiene una opinión diferente, porque sería hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Excluirlo del grupo porque su opinión no es la aceptada por el grupo o por el terapeuta, ¿de acuerdo? Y 9, el diálogo sobre la ruptura y reparación del vínculo objetal del self es un proceso continuo en terapia gestal grupal. ¿Ok? Es decir, todo el tiempo en la terapia grupal vamos a estar trabajando con las experiencias de ruptura y con los procesos de reparación de las relaciones. Todo el tiempo. Bueno. Paso esta última lámina con una frase de Irving Yalom que dice: nadie trasciende la necesidad de contacto humano. Esta necesidad no es únicamente importante en el niño. De repente pareciera que este tipo de necesidades solo hay que verlas en el niño. Son inherentes a nuestra humanidad. Por lo tanto, esta es una necesidad que nadie trasciende. Constantemente estaremos necesitando del contacto humano, necesitando de los otros. Bueno, aquí les dejo algunas de las referencias con las que elaboré esta charla. Les recomiendo que las revisen, son muy interesantes y que hablan acerca de una aproximación no solo a esta visión gestáltica y existencial, sino también una aproximación al trabajo grupal. Para aquellas que se interesen en la terapia de grupo, aquí hay unas muy buenas referencias. Bien. Muy bien. Perfecto. Gracias, Julio. Gracias, Paco. Dejamos unos 15 minutos para comentarios y preguntas. ¿Cómo Sí, ves? claro. Sí, adelante. Si está en sus posibilidades, me gustaría invitarles a que prendan su cámara. Si por alguna razón esto no es posible, está bien. Solamente me gustaría ver a las personas que están del otro lado, ¿no? Bien. Si hay alguna pregunta, algún comentario.
estos son bienvenidos. Un detalle nada más. Frankel, me acabo de acordar, al inicio preguntó si esta charla se va a volver a compartir, ¿no? Ah, ok. Le comenté que ya se tomó la decisión de subirlos a partir de la próxima semana a un canal de YouTube, eso tengo entendido. Sí, exacto. Sí, Frankel, qué gusto verte. Sí, de hecho, la intención es pues, poder conservar estas charlas, estos diálogos, ¿no? Y que sigan disponibles. Entonces, yo únicamente les pediría que estén pendientes de la página de Ayubsi. Ahí vamos a estar avisando que el material ya está en YouTube y les vamos a dejar el link para que puedan ir y ver también las otras charlas, ¿no? Jenny, vi que levantaste la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Jenny, qué gusto verte. Gracias igualmente, muchas gracias por la charla. ¿Hay alguna evidencia reciente, no precisamente en algún artículo, pero a lo mejor en alguna ponencia sobre terapia de grupo que se esté dando en esta modalidad ante la pandemia? ¿Hay algo, alguna experiencia de algún terapeuta, algo para... Algo que diga que funciona igual, ¿no? No propiamente que funcione, pero conocer su experiencia, ¿no? O sea, sí, bueno, sí, claro. Yo contigo me comuniqué hace unos meses, no sé si te acuerdas, porque quise formar un grupo por este tema de la pandemia, hicimos ahí como una encuestita, todavía no se ha podido llevar a cabo porque estamos viendo las condiciones de infraestructura por esta situación, pero no sé si soy la única loca que ha querido hacer esto en esta pandemia, o hay alguien que pues no sé, que haya hecho algo. Mira, en términos de publicaciones, lo desconozco, pero sería interesante. De lo que sí he empezado a ver es de la terapia 1 a 1, terapia individual, ¿no? Ahora, conozco a muchos terapeutas que están trabajando con grupos desde lo virtual, ¿ok? Honestamente, a mí en lo personal no me encanta la idea, ¿ok? Para mí lo más enriquecedor del grupo está en lo presencial, pero también estoy muy consciente que dadas las circunstancias de tener un encuentro a través de la pantalla a no tenerlo, es mejor que sea a través de la pantalla, ¿ok? O sea, es decir, hoy en día este es el medio que nos permite acercarnos. La experiencia de los que han estado trabajando con grupos a través de la pantalla es que sí hay un beneficio grupal. Es decir, cosas como, por ejemplo, la cohesión grupal ocurre, ¿ok? Cosas como la creación del espacio seguro ocurre. El desarrollo relacional ocurre, por supuesto que pasa. ¿Qué es lo que me han dicho? Y a mí me parece bien interesante, que hay cosas que no ocurren. Ciertos procesos de interacción no pueden ocurrir igual. Por ejemplo, uno de mis maestros, yo le preguntaba, oye, ¿cómo te ha ido con la terapia de grupo en línea? Y me dice, mira, hay cosas que de plano no son iguales. Por ejemplo, yo no sé quién mira a quién. ¿Ok? No sé quién mira a quién. Y esto es interesante, dice, porque en un formato presencial, ahí sí puedes ver la interacción entre los participantes, incluso en lo no verbal. ¿Ok? A través de la pantalla, el dato no verbal es un poco limitado. ¿Ok? Entonces, sí hay, digamos, como algunas dimensiones de la experiencia grupal que se sacrifican a través de la pantalla, pero hay algunas dimensiones que hay en lo virtual y que no hay en lo presencial. Esto es súper interesante. Como que simplemente vean atrás, de todos los que tenemos abierta nuestra pantalla, vean qué hay atrás. Vemos una parte de su casa, ¿ok? En el formato presencial, yo no veo eso, ¿ok? Yo no veo a alguien que tiene libros o su hamaca, ¿no? O que pasa de repente a alguien atrás o que sus hijos le hablan, ¿ok?
O que, por ejemplo, el gato se atraviesa. Esto es bien común hasta en las clases en línea, ¿no? He visto un montón de gatos y perros atravesarse, ¿sí? Esta experiencia, que también enriquece la dinámica grupal, en el formato presencial no ocurre. Entonces, yo no diría que no sirve la terapia grupal en línea o sí. O sea, creo que sería una respuesta muy absolutista, ¿no? Creo que lo interesante, Jenny, es ver los matices que cada uno de estos escenarios ofrece, ¿ok? Y creo que esto es muy rico, ayuda a enriquecer el proceso. La ventaja, repito, que nos ofrece este espacio es que conocemos la casa de las personas y las dinámicas que estas personas viven con su familia. ¿De acuerdo? No sé si respondí a tu duda, Jenny. Sí, Julio, muchas gracias. Y Perfecto. No sé si puedo aprovechar otra pregunta rápida. Sí, claro, y ahorita también me voy con Neifi, que está aquí en el chat. Adelante, comenta, Jenny. Mira, esta pregunta es más que nada por un grupo que yo abrí cuando estaba estudiando la maestría. La verdad estaba muy emocionada. Digo estaba porque pues sí han habido estragos emocionales en la pandemia, ¿no? Y una de esas fue perder mi grupo. Sí me dolió porque lo trabajé mucho, la verdad. Lo sé. Solo pude tener 2 sesiones con ellos y fue maravilloso. La verdad, fue maravilloso. O sea, con decirte que en la primera sesión se nos fue la luz, había calor y la gente se quedó. Entonces, ese tipo de cosas padrísimas, ¿no? ¿Qué pasó? Obviamente viene la pandemia, yo aviso y empecé a darle seguimiento como que de manera individual porque no hicimos un grupo de WhatsApp. Yo quedé que no íbamos a hacer un grupo de WhatsApp. Lo consideré así, pertinente. Y empecé a mantener el contacto. ¿Cómo están? Cuando se regularice esto, regresamos, pero debo reconocer que bajó mi motivación, me ganó la apatía y el grupo ya no hay. ¿Qué hago? O sea, cuando esto se regularice, yo he pensado ya por ética, por moral, tratar de retomar el grupo y dar una sesión de cierre, a pesar de que solo fueron 2 sesiones, ¿no? Yo eso pensaba, dar una sesión de cierre y decir, ya no puedo continuar aquí porque lo que me traía aquí sí era una gran motivación, pero también era un requisito de prácticas y así, y en este momento pues mis otras actividades ya no me permiten hacer esto, ¿no? Pero no sé tú qué recomiendas para hacer este cierre y decirles a ellos, porque era para ellos un espacio, como dices, y lo externaron en el grupo, aunque sean las 2 sesiones. Es que este es un espacio en donde nos pueden entender, porque eran padres de hijos con discapacidad, nos pueden entender, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me da la impresión de que a ti te preocupa, Jenny. Sí. El que se haya quedado así el grupo. Bien, sugerencia es, háblales de tu preocupación. Justo eso que a ti te preocupa, ¿no? Que se había abierto un espacio que podía ser este espacio seguro de desarrollo relacional para ellos y que por la pandemia se cortó. Y fíjate, vamos a 1 año de la pandemia y hoy tú hablas de esta preocupación. Entonces me parece muy importante, como justo esta característica que se hablaba del terapeuta, que el terapeuta pueda resonar con el grupo. Y escucho cómo en ti hay esta preocupación porque ellos se hayan quedado sin el acompañamiento. Entonces, me parece muy bien, muy ético incluso que tú hagas esa sesión de cierre y donde tú les digas, oigan, yo me quedé con este pendiente y lo quería decir, ¿cómo están ustedes? Y que se hable de ello, ¿sí? Ahora sí, poner el tema sobre la mesa. Eso facilita este desarrollo relacional del que hablamos, ¿sí? Entonces, ese pudiera ser un camino. Bien. Y había una pregunta aquí, no, un gusto, Jenny. Había una pregunta aquí de Neifi Khan, que dice, ¿cómo se da el contacto desde lo virtual? Esta pregunta es muy buena, y ha sido muy, muy frecuente cada vez que hablamos de estos espacios de la teleterapia o terapia a través de Zoom, etc.
No tiene nada de nuevo, porque esto ya existía desde antes de la pandemia, pero con la pandemia se hizo para muchos un requisito indispensable, ¿no? El proceso de contacto y de encuentro, Neifi, es exactamente igual, ¿ok? Es decir, te voy a compartir una pequeña reflexión que compartía un autor muy importante en la terapia gestal, que se llama Gianni Franceschetti. Gianni Franceschetti es entrevistado y le preguntan acerca, al inicio más o menos de la pandemia, y le preguntan acerca de la terapia en línea, de la terapia gestal en línea. Porque hay muchas ideas de que debe ser presencial, de que la emocionalidad, de que la presencia del terapeuta, etc. En gestal se habla mucho incluso de la corporalidad y dicen, bueno, ¿cuál corporalidad? A través de la pantalla, ¿no? Y él hizo una aclaración que a mí me pareció muy buena y es la que te voy a responder, Neifi. Él decía, trabajamos con la experiencia, ¿ok? Para empezar. Entonces, esta experiencia, dice, se puede dar o la podemos entender desde dos dimensiones. Él dice que en alemán hay dos maneras de decir cuerpo. Una es Körper, que se refiere al cuerpo físico, o sea, al cuerpo con el que trabaja el médico, ¿ok? O sea, si a ti te duele, no sé, una pierna porque te caíste, ¿ok? Tendrás que ir al médico. O sea, en línea va a estar difícil que el médico te revise y ver si tienes alguna lesión, ¿ok? Tendrás que ir al médico. Eso es el Körper, la dimensión física del ser humano, ¿ok? Pero hay otra palabra que también significa cuerpo en alemán, que es Leib. ¿Qué es el Leib? Se escribe Leib. Dice, es el cuerpo, pero no entendido como el cuerpo físico, sino como el cuerpo sensible, es decir, nuestra experiencia del mundo. Así que si yo me caí y me torcí el tobillo, tendré que ir con el médico porque él trabaja con el Körper. Lo mismo que un fisioterapeuta, ¿ok? Ellos trabajan con el Körper. Pero si mi lesión, entre comillas, mi herida, es en el Leib, es decir, en mi experiencia como ser humano, con eso voy a trabajar y ahí no tiene que estar físicamente mi Körper para poderlo hacer. Así que en psicoterapia trabajamos con el Leib, no con el Körper. ¿Esto qué implicación tiene, Neifi? Que cuando un paciente te comparte su experiencia, va a tener un impacto en ti, ¿ok? Va a resonar de alguna manera en ti. Tú con lo que estás trabajando es con su experiencia. Y veíamos uno de estos factores terapéuticos que mencionaba Yalom. Sí es cierto, no estamos físicamente en el mismo lugar, pero esa persona va a poder tener un espacio para expresar su sufrimiento. Va a haber alguien que le escucha y que le retroalimenta este proceso. Y esto va a ocurrir, estemos o no presencialmente en el mismo lugar, ¿ok? Y de repente me ha pasado que se va la energía eléctrica y ya no tengo tampoco la pantalla. Y si la persona estaba en un momento vulnerable, en un momento emocionalmente intenso, invariablemente hago una llamada. ¿Para ti está bien que continuemos a través de la llamada? Y he continuado sesiones a través de una llamada telefónica, ¿ok? Porque trabajamos con la experiencia de la persona, no con su presencia física, ¿ok? No sé si esto te responde, Neifi. Sí, muchas gracias. Un gusto, un gusto. Sí, sí. Hay otro comentario de Antonio, Julio. Sí. Dice, ¿cómo ha manejado las situaciones en donde un participante del grupo se muestra cerrado o conflictivo? ¿Qué impide esa experiencia que se busca
en la psicoterapia grupal? Mira, te voy a hablar un poquito de nuestra concepción de la resistencia en terapia Gestalt, ¿ok? Este ser cerrado o ser conflictivo, que desde varias teorías lo pudiéramos ver como una resistencia, en realidad en terapia Gestalt lo entendemos como un recurso, ¿ok? ¿Qué significa esto? En terapia Gestalt decimos, toda resistencia es una asistencia para algo. Es decir, es un recurso, un ajuste creativo, o si lo queremos ver en términos coloquiales, una muleta que la persona tiene para poder seguir en relación con el entorno. ¿Ok? Así que este estar cerrado no lo deja solo, porque este estar cerrado manda un mensaje a los otros. Es decir, si tú vieras, me voy a parar un poquito, a la persona que de repente se cruza de brazos, que frunce el ceño, ¿no? No está teniendo un comportamiento solamente para él. Este comportamiento le está dejando un mensaje a los otros. Por lo tanto, si yo veo esto, no le voy a pedir que se comporte, ni le voy a pedir que cambie su actitud, para nada. Porque tiene alguna razón para estar así, cerrado. ¿Ok? Lo que sí voy a hacer es nombrar lo que veo y decirle algo como, por ejemplo, oye, desde hace rato te noto con los brazos cruzados, ¿no? Y con el ceño fruncido. Me pregunto si hay algo que quieras compartir al grupo. Es más, incluso pudiera decirle, me pregunto si estás enojado o incómodo por algo. Si es así, este espacio también es tuyo. Puedes compartirlo. ¿Ok? Si alguien está conflictivo, le preguntaría algo parecido a lo que le dije a Emi hace un momento, ¿no? Oye, te veo y me da la impresión de que estás enojado. Me pregunto si hay algo que le quieras pedir al grupo o a mí. O si hay algo que quieras expresar y por alguna razón esto no ha sido posible. Si es así, estamos disponibles también para ti. Cuando tú desees hablar, aquí estamos. Lo único que te quiero decir es que estoy pendiente de ti y veo tus reacciones. ¿Ok? Y esto no con el ánimo de corregir para nada. ¿Ok? Sino con el ánimo de decir, estás presente en el grupo. Y me importa y nos importa lo que a ti te esté pasando como miembro de este grupo. Creo que lo que compartas nos va a enriquecer a ti y a mí también. ¿De acuerdo? Bien. Ahorita a través del chat, Paco, que me está haciendo el gran honor de acompañarme y apoyarme, va a compartir un link. Es una encuesta para conocer su opinión y tener una retro también de ustedes. Entonces les pido por favor que la vayan respondiendo. Es esa Mara, ¿ok? Y en lo que respondo, no sé, una o dos preguntas más. Emi, vi que levantaste la mano. Muchas gracias. La encuesta es máximo 2 minutitos les toma. Perfecto. Rapidísima. Ok, gracias Paco. Adelante, Emi. ¿Levantaste la mano, Emi? Es que creo que pusiste tu mano y se congeló la imagen. Dije, Emi, ahí la tengo esperando. No. Ok. ¿Algún comentario más? Sí, Caro de la Cruz. Sí estás levantando tu mano, ¿verdad? Está cerrado tu micrófono, Caro, no te escucho. Caro y Susana también. Perfecto. ¿Ya? ¿Me Sí, escuchan? ahora sí te escucho, Caro. Gracias, buenas noches. Pues fíjese que yo tengo muchas ganas de hacer un grupo. La verdad es que no tengo mucho tiempo porque yo trabajo en una oficina prácticamente 50 horas a la semana
Wow. Y siempre he estado esperando ese momento perfecto. De hecho, pues soy psicóloga, soy tanatóloga, o sea, realmente ahorita la tanatología es una de las cosas que más le sirve a la gente. Sí. Entonces, pues estaba pensando como formas de hacerlo, pero esta pandemia ya se prolongó, o sea, ya fue un año y entonces como que ya no, o sea, yo quería hacerlo de una forma física, Sí. pero yo creo que me voy a tener que adaptar y hacerlo de forma virtual, ¿no? Entonces, ya me apunté todos los autores y las cosas que nos está usted diciendo. Yo he participado en un grupo, por ejemplo, de 12 pasos. Y habían algunas dinámicas que se cumplen más o menos con lo que se tiene aquí. Sí. Y ya con eso y mi preparación, ahora sí que me voy a lanzar para hacerlo. ¿Algún tip que me pueda dar? Porque la verdad es que quiero hacerlo sobre salud mental, porque creo que es lo que es muy urgente en este momento, pero muy general. O sea, no me quiero enfocar solo a mujeres o solo a hombres o solo a niños o solo a adultos mayores. Claro. Porque sé que la necesidad como que es muy grande y me gustaría que mucha gente pudiera tener acceso y sobre todo hacerlo como en esa parte que mencionaba del altruismo, hacerlo un poco como de aportación voluntaria, lo que la gente realmente pueda aportar, porque pues sé que también mucha gente está sin trabajo o con el 50% a lo mejor de sus ingresos y todo eso, pues no, hay que buscar formas de ayudarlo. Bien. ¿Y lo que tú necesitas es como, no sé, alguna recomendación o algo así? Sí, alguna recomendación para mí. Ok. Mira, se me ocurren varias, ¿no? Una es, sí es importante que conozcas tu población, ¿ok? O sea, trabajar, por ejemplo, con niños y adultos en el mismo grupo no es muy recomendable, ¿no? No, con adultos, pienso que con adultos, porque las temáticas son fuertes. Sí. Las temáticas son fuertes. Puedes entonces partir de ahí, o sea, ¿qué características va a tener el grupo? ¿A qué población va dirigida? ¿No? Una característica es esta. Otra cosa es mucha lectura, o sea, apóyate de material. Esta lectura esta lista de archivos que les puse aquí, de referencias, perdón, te puede servir. Entonces, muy recomendable, apóyate, o sea, no dejes de leer, no dejes de estudiar, ¿no? Y otra cosa muy importante, igual busca formas de autocuidado, ¿eh? Porque me dices, por ejemplo, cuánto tiempo trabajas. Y está muy padre trabajar con un grupo, pero esto implica también un cuidado personal. O sea, si me pides una sugerencia, también encuentra tus tiempos de descanso, ¿ok? Si no, vamos a tener a una terapeuta con burnout, ¿no? En el proceso grupal. Y no se trata de eso. Pero, ¿sabes? Sí, lo que pasa igual que siento que como que es algo que me gusta mucho y siento que cuando lo hago, lejos de bajarme la pila, como que me la sube. O sea, sí siento el cansancio, pero la satisfacción personal. Sí. Sí, claro. O sea, no te estoy diciendo no lo hagas, no, al contrario. Si te vas a animar y esto cubre no solo esa satisfacción personal, sino también apoyas a las personas, pues qué padre. Solo uno y creo que una vez a la semana, ¿no? O sea, una vez a la semana. Sí, mira, lo recomendable es que las reuniones sean una vez por semana. Sin embargo, hay grupos que tienen reuniones. Los grupos que he trabajado se reunían cada 2 semanas, porque son reuniones de 2 horas. O sea, el tiempo de la sesión es más largo. ¿Ok? Y muy importante, creo que 2 cosas más es si puedes formarte también en alguna metodología grupal, excelente. ¿Ok? Y otra es, igual puedes buscar supervisión para el trabajo de grupo, ¿no? Sí es bien interesante tener una mirada externa. Eso te pudiera ser de mucha utilidad para que tu grupo evolucione, ¿no? Y por último, lee mucho acerca de estos temas existenciales que hablábamos, ¿no? Digo, ya tienes formación en uno de ellos que es tanatología. Yo te diría, revisa a terapeutas existenciales, ¿no? Porque va a haber muchísimo material ahí que vas a necesitar,
¿ok? Para utilizar. ¿De acuerdo? Muchas Bien. gracias. Un gusto. Ok, y la última entonces cerramos contigo, Susana. Hola, ¿qué tal? Hola, Buenas hola. noches, Qué qué gusto gusto, verte. qué gusto, Julio. Fíjate que yo nada más quiero compartirles lo que hice con mi grupo. Lo Sí. partí en dos porque eran 8 personas y ahora con 4. Y pues las sesiones son cada 15 días de hora y media y creo que me ha funcionado bien porque les doy la oportunidad de 4 personas de participar y de que nos cuenten su experiencia cómo. Algo que quiero preguntar y es como van llegando, nos cuentan la experiencia y como que se ha dedicado solamente como a trabajar a una sola persona y que aporten ellos. Bueno, son 2 hombres y dos mujeres. 2 son psicoterapeutas de grupos anteriores y bueno, cómo los demás pueden aportar. Hay una parte donde les pido que no apaguen sus cámaras o que me pongan su fotito, porque pues no es posible así, ¿no? Sí. Pido más contacto, incluso les digo que se acerquen un poco más a la cámara, porque aunque yo soy una participante más, es como el observar al grupo y estar viendo dónde puede haber una oportunidad de intercambio, ¿sí? Sí. Y yo siento que, o sea, yo por lo menos más tiempo no puedo hacerlo y con más personas también no puedo. Es muy diferente el estar allí en vivo Sí. y a todo color que, pues bueno, solamente con 4 personas y pues su servidora, ¿verdad? Sí, claro. Claro. Sí. Muchas gracias, saludos a todos. Gracias, Susana. Un gusto. Bien, pues bueno. Listo. Paco, ¿vas a comentar algo? Pues quedan así rayando 2 minutos, minuto y medio. Sí. Me da un poquito de pena porque cayó una última pregunta de Wences Alcocer. A ver, perdón, no la vi. Que si pregunta si la terapia de grupo se puede aplicar con niños de 5º de primaria. Ah, ok, claro, Wences. Sí se puede. Habrá que hacer las adecuaciones necesarias dada la población que tienes, ¿no? Tal vez trabajar con juego, ¿no? O utilizar algún otro recurso como materiales que puedan servir de apoyo para la interacción, pero por supuesto sí se puede. O sea, hay gente que, sí, aquí en la localidad, Jenny, qué bueno que te has animado a hacerlo. Han habido varias personas, de hecho, creo que es más común que se animen a hacer trabajo con niños en grupo que con adultos, ¿no? Me parece que no es tan común. De hecho, muchas personas que conozco lo han hecho más en formato de taller, ¿ok? Creando dinámicas, actividades, etcétera. Esa pudiera ser una forma de acercarse al trabajo con niños. Pero sí se puede, es posible, ¿ok? Perdón, Julio, igual me Sí. parece que hay un libro de terapia grupal para niños. No recuerdo ahorita el nombre, pero lo leímos en su momento cuando trabajé con Valeria, fue mi coterapeuta, Sí. y trabajamos muy bonito, o Sí. sea, cosas, y sobre todo trabajamos niños con cáncer, y fue wow, o sea, muy interesante. Bien, excelente. Sí, ahora sí que hay que buscar material e irse apoyando, ¿no? O sea, la formación del terapeuta nunca va a terminar, especialmente la teórica, ¿no? Digo, y la experiencial, la personal, ni se diga. Pero sí, hay que seguir leyendo, hay que seguir estudiando. Bueno, pues quedan unos días, esta charla va a estar en YouTube. Ahí van a poder seguir. Creo que se pudiera seguir interactuando, ir poniendo comentarios, ¿no? Y seguir enriqueciendo nuestra práctica. Por mi parte, muchísimas gracias. De verdad, espero que no les haya cansado, porque veo que sí nos aventamos las 2 horas. Perfecto. Pues un gusto entonces y nos vemos. Ya seguiremos en contacto por otros espacios también. Un gusto a todas las caritas conocidas y a las que acabo de conocer. Muchas gracias igual.
Nos vemos. Gracias, Julio, y gracias a todos. Gracias, Paco. Muchas gracias. Queda lo de la encuesta. Muchas gracias. Sí. Buenas noches. Gracias, Hasta Julio. luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.